Bienvenidos al comentario del simulacro MIR número 14. Vamos a dar comienzo al mismo comentando la primera pregunta de la selección de hoy, pero a diferencia de otros vídeos no os puedo decir qué número de pregunta es. ¿Cómo es posible que no sepa todavía cuál es la primera pregunta que voy a comentar si ya estoy grabando el vídeo? Pues el motivo es el siguiente. Sabemos perfectamente cuáles son las preguntas que van a aparecer en este simulacro. Lo que no sabemos todavía, en el momento en el que estoy grabando este vídeo, y hay que grabarlo con un poquito de anticipación para que dé tiempo a meter las fotografías, a hacer los cambios oportunos, a revisarlo, etcétera, nuestros compañeros del equipo de base de datos, que son los que ponen los simulacros, todavía no tienen claro en qué orden van a aparecer las preguntas. ¿Es tan importante el orden de las preguntas para un simulacro? Pues sí, dependiendo del orden de las preguntas, la dificultad cambia. Esto es una cosa que parece mentira, pero así es. Dependiendo de lo revueltas que estén entre sí, dependiendo del orden en el que aparecen los diferentes bloques de asignaturas, la dificultad del simulacro se modifica, es percibido de una manera distinta y, por tanto, el resultado que sacáis, la nota que sacáis, también puede ser distinta. Así que, bueno, pues como todavía no sabemos cuál es el orden definitivo de cada pregunta, cada vez que comente una, aparecerá un subtítulo en este vídeo que dirá cuál es el puesto definitivo, el número definitivo que ocupa en este simulacro. Así que bueno, pues dicho esto es debido a que todavía nuestros compañeros de base de datos están estudiando cuál es la forma, cuál es el orden que hace que sea más difícil, el orden que sea más perjudicial para vosotros, el orden que os haga sufrir más. Esta gente tiene una naturaleza sádica, esta gente es de la que le gusta poner pinzas en las orejas y haceros sufrir como los del ministerio, en definitiva, hay que imitarlos en todo. Así que bueno, pues lo siento que tengamos que hacerlo de este modo en esta ocasión. Comenzamos con la primera de ellas. Podéis ver en este momento abajo cuál es el número de la pregunta, que dice así: un varón de 73 años con un ACV residual que le ocasiona hemiplegia derecha, recibe un tratamiento por parte de su médico de atención primaria con amoxiclav por infección urinaria. Al cuarto día del tratamiento, pues parece que está con taquipnea, consulta en urgencias, nos encontramos un pulso rítmico a 120 latidos por minuto y nos encontramos con una radiografía que ya habréis visto, que no me interesa mucho para esta pregunta como tal, no es una pregunta que quiera comentar la imagen especialmente. Es una radiografía donde podéis ver infiltrados bilaterales, ambos pulmones, de un carácter algodonoso, en definitiva, sugestivo de neumonía. Y bien, dicen que de las siguientes medidas a realizar con rapidez, pues cuál nos parece inadecuada. Esta no es una pregunta difícil, de hecho el contenido de la pregunta no es tan importante, pero hay un tema relacionado con ella que sí que voy a comentar durante bastante tiempo, para que nos quede a todos muy claro. Dice la opción número 1 que si ponerle oxígeno, parece que tiene una neumonía, no parece algo descabellado. La opción número 2 nos dice que si evaluar el estado hemodinámico, esto es algo más o menos básico, esto es algo que desde luego no nos va a sobrar nunca en un caso así. La opción número 4, extraer hemocultivos, pues tiene todo el sentido del mundo, a ver qué bicho es el responsable de lo que padece el paciente, pero sin embargo lo que dice la opción número 3, iniciar tratamiento antibiótico empírico con metronidazol, tiene un defecto, de hecho tiene un grave defecto. ¿Qué es lo que le pasa a la opción número 3? ¿Qué es lo que hace que la opción número 3 sea inadecuada? Es muy importante tener un cierto conocimiento de los antibióticos. Y el problema de los antibióticos es el siguiente. En primer lugar, es difícil, hay muchas bacterias, hay muchos antibióticos y para complicar más las cosas cada vez salen más antibióticos al mercado, cada vez hay más familias de antibióticos, hay algunos que se empiezan a usar menos, otros que se empiezan a usar más y hay que estar muy al día para mantenerse más o menos competente en el manejo de estos fármacos a lo largo de los años. Desde que yo estudiaba hasta ahora, pues hay muchos nuevos y para comentar estas preguntas y para poder seguir acertando preguntas en los simulacros, pues me he tenido que estudiar bastantes también. Así que bueno, ¿qué hay que hacer con esto? En primer lugar, hay que tener muy claros 4 conceptos. Y una vez que tienes muy claros esos 4 conceptos, ya si quieres te empiezas a estudiar peculiaridades, estudiarte cosas como cuáles son los que sí cubren Pseudomonas aeruginosa, cuáles son los que no cubren esta bacteria, cuál es el tratamiento específico de tal otra bacteria. Ese enfoque está muy bien, de vez en cuando te lo preguntan. ¿Cuál es el tratamiento antibiótico de la Coxiella burnetii? Tú tienes que elegir entre 4 opciones cuál es el específico de ese bicho, ¿de acuerdo? Pero hay algo mucho más básico que esto. El manejo general de los antibióticos, el manejo, sobre todo, empírico de los antibióticos. Vamos a explicar esto
y cuando tengamos claras estas 4 cosas que voy a decir, hacer un pequeño esquema aquí en la pizarra, esto lo hacemos todos los años porque sabemos que la antibioterapia es un tema que en general se resiste. Cuando tengáis muy claro lo que vamos a pintar aquí, ya si queréis afináis más. ¿Cuántas preguntas hay de antibióticos en el MIR? Cada año. Muchas, y no solamente las de infecciosas. Los antibióticos se emplean en todos los territorios de la medicina, en todos los campos, no solamente en infecciosas. Por eso, si cuentas toda pregunta en el MIR que contiene entre las opciones un antibiótico o que hay que elegir entre varios antibióticos, el número de preguntas es superior al de la asignatura de infecciosas. Por eso hay que tener bastante claro su manejo, por lo menos su manejo general. Lo que voy a contar a continuación sirve para no hacer burradas, sirve para no cometer errores groseros. No sirve para saber cuál es el antibiótico que selectivamente cubre este bicho sí y este bicho no. Por lo menos no es la idea. Pero sí que es la idea el no cometer errores groseros. Vamos a continuación a hacer este esquema que os decía. Vamos a ver. Luego ya nos metemos con la pregunta y vemos la aplicación de lo que voy a contar a cada pregunta en concreto. Pero lo que tenéis que tener muy claro es esto. Este esquema tiene una forma triangular. Aprovecho para decir, para reconocer el mérito del autor de este esquema. No lo hemos hecho nosotros. Este esquema aparece en una guía antimicrobiana que se publica todos los años, que la dirige un tal Mensa. Y bueno, pues este esquema lo utiliza mucha gente para aprenderse el manejo global de los antibióticos y la verdad es que se queda bastante bien en la cabeza. Es con el que estudié yo en la carrera, tenía un profesor que me lo enseñó y creo que es útil para aclarar una serie de conceptos. Este triángulo representa los diferentes tipos de bacterias que existen. Vamos a poner arriba a los anaerobios y abajo a las formas aerobias. Arriba anaerobios, fijaros que aquí arriba, cuando pongo anaerobios, no estoy distinguiendo dentro de anaerobios gram positivos y anaerobios gram negativos. Me da igual, están todos aquí arriba juntos, anaerobios, globalmente considerados. ¿Por qué? Porque las sensibilidades antibióticas van a ser muy parecidas. Aquí están todos los anaerobios. Y aquí abajo están las formas aerobias, bacterias aerobias. Aquí los aerobios gram positivos y aquí los aerobios gram negativos. Bien. ¿Por qué los aerobios sí que los distingo entre gram positivos y gram negativos? Porque las sensibilidades antibióticas sí que van a cambiar bastante de uno a otro. Aquí, por ejemplo, dentro de los aerobios gram positivos, pues estarían bichos como el Staph aureus, o aquí en este otro vértice, pues, es aerobios gram negativos, podríamos meter, por ejemplo, Escherichia coli, estaría ocupando este vértice de aquí. Bien, pues vamos a ver. ¿Cómo se usa este esquema? En cada vértice van a aparecer antibióticos, en cada lado del triángulo también, y dentro del triángulo también va a haber antibióticos. ¿Qué significa que un antibiótico esté, por ejemplo, en un vértice? Aquí arriba. Si me encuentro un antibiótico en un vértice, aquí arriba, quiere decir que solo cubre los bichos que están en ese vértice. Si escribo aquí un nombre, solo cubre esto de aquí, pero no esto ni esto. Entonces, vamos a ir rellenándolo de forma interactiva. Podéis parar el vídeo para pensar o para hacer memoria o para recordar, como queráis. A ver, pregunta que os hago. Pensad, un antibiótico que ofrezca cobertura nada más que para anaerobios, solamente anaerobios, sin pensar ningún bicho concreto, anaerobios de forma general, pero que no toque lo de abajo, que no toque aerobios gram positivos, que no toque aerobios gram negativos. Algo que vaya aquí, por tanto. ¿Qué iría ahí arriba? Algo que solo cubra anaerobios. Metronidazol sería la respuesta correcta. Aquí podríamos poner el metronidazol. Bien, pues el metronidazol ofrece esa cobertura, aquí arriba exclusivamente anaerobios, por eso está lejos de estos vértices, solo cubre esto, pero no cubre esto, de ahí que ocupe esa posición. Sigo completando el triángulo. Vamos aquí, a este lado. Si algo aparece a este lado, estará cubriendo estos de aquí y estos de aquí, pero fijaros que está en el extremo opuesto que este vértice. Luego no cubriría aerobios gram negativos, sí esto y sí esto. ¿Qué pondríais aquí? Que estarían las lincosamidas, como la clindamicina, que es la más famosa de ellas. Aquí escribiríamos la clinda, estaría ahí. La clinda, si uno se fija en este esquema, pues se deduce, cubre bien anaerobios de forma global,
cubre bien aerobios gram positivos, pero no ofrece buena cobertura contra aerobios gram negativos, de ahí que esté aquí distante en el polo opuesto de ese vértice. Bien, continúo. Nos vamos aquí a este vértice. Lo que esté en este vértice va a servir solamente para aerobios gram positivos, como Staph aureus, por ejemplo, estaría aquí en este vértice, pues sus antibióticos también estarán aquí en este vértice. Pues bien, pensemos cosas que puedan servir de forma casi exclusiva para aerobios gram positivos. ¿Qué podría ir ahí? Podríamos poner cosas como la cloxacilina, o su prima, la meticilina, también podría estar ahí. Lo que pasa es que la meticilina no la voy a escribir porque en España no está comercializada, no tenemos acceso a ella en nuestro medio, tenemos la cloxa en su lugar. ¿Qué más podría ir aquí? La cloxa serviría solo para este vértice. ¿Qué más iría ahí? Pues cosas como la vancomicina o también la teicoplanina y los glucopéptidos estarían ahí. La vancomicina, ya sabéis que se ha preguntado muchas veces para el tratamiento en el MIR del Staph aureus meticilin resistente, pues una opción razonable es la vancomicina. Han preguntado de ella que si puede producir el síndrome del hombre rojo. Hay muchas preguntas muy famosas sobre diferentes antibióticos. ¿Qué más podríamos meter aquí? Aquí podría estar también el linezolid o el sinercid. El sinercid ya sabéis que es un nombre comercial, lo que pasa es que todo el mundo lo conoce como sinercid, porque el nombre oficial es quinupristina, dalfopristina, así que nada, sinercid, sinercid es como suele aparecer incluso en papeles como exámenes, etcétera, porque lo de quinupristina, dalfopristina, eso no hay quien lo escriba ni quien se acuerde. Bueno, pues eso cubriría, como decimos, aerobios gram positivos exclusivamente. Esto no lo toca, esto tampoco lo toca. ¿Qué más podríamos meter aquí, en este vértice? Un antibiótico, por cierto, muy preguntado en el MIR últimamente. De hecho, en la última convocatoria ha aparecido un antibiótico que de él han preguntado cosas como que no es nefrotóxico, importante, no es nefrotóxico, pero sin embargo sí que es un tóxico muscular. ¿Qué antibiótico? Y que además solamente cubre aerobios gram positivos. ¿Qué antibiótico es ese? La daptomicina, importante acordarse de él, aquí estaría. Daptomicina ocupando ese vértice del triángulo, acordaos. Miotóxico, pero no nefrotóxico. Eso fue el concepto que cayó este último año en el MIR de febrero del 2019. Bien, pues continuamos, nos vamos aquí abajo. En la base nos vamos a encontrar cosas que cubren bien formas aerobias, tanto gram positivas como gram negativas, escribir aquí, pero sin embargo les falta cobertura o les falta una buena cobertura frente a anaerobios. Qué importante esta idea. Aquí vamos a meter en esta base cefalosporinas de tercera y cuarta generación, consideradas como grupo, no individualmente porque ya sabéis que hay varias, pero como grupo, que sí que tienes que tener en cuenta es que las cefalosporinas no ofrecen buena cobertura frente a anaerobios. No son lo mejor para tratar anaerobios como grupo. Existen, por supuesto, cefalosporinas que excepcionalmente pueden cubrir anaerobios, pero son pocas. Como grupo antibiótico, las cefalosporinas no son buenas para cubrir anaerobios, por eso están aquí en esta base. Cefas de tercera y de cuarta. Cefas de tercera y de cuarta, por ejemplo, pues la cefotaxima es una de ellas, la ceftazidima es otra de ellas, la cefepima, esa es de cuarta, aquí. Bueno, cefas de tercera y cuarta de uso muy común, aquí abajo en la base, y también como grupo pondríamos el de las quinolonas. Esos son antibióticos que están muy bien para cubrir esto y esto, pero las quinolonas, salvo excepciones, que después diremos alguna, no cubren bien, no cubren bien los anaerobios, así que por eso están abajo en el triángulo. Bien, continuamos. Nos vamos aquí a este otro vértice, pensemos cosas que solamente cubran aerobios gram negativos y todo lo demás lo dejen bastante al descubierto, lo dejen bastante descuidado, que no ofrezcan una buena cobertura. ¿Qué pensaríais aquí?
Y hay bichos como Escherichia coli, o Serratia, o Klebsiella, cosas de esas estarían aquí. ¿Qué se puede poner y qué no se puede poner? Y en este grupo podríamos considerar los aminoglucósidos, estarían ahí. Acordaos, los aminoglucósidos no son buenos para cubrir anaerobios, por eso están en este vértice, y tampoco son excesivamente buenos para cubrir gram positivos. Gentamicina, amicacina, tobramicina, todos esos cubren más bien aquí. Alguno a lo mejor estará pensando, oye, pues mira, pues yo me he estudiado recientemente el capítulo de las endocarditis y resulta que las endocarditis, pues ahí hay gram positivos como Staph aureus, etcétera, y algún otro por ahí, pero sobre todo Staph aureus, otros Staph también, y yo he visto que el tratamiento de las endocarditis incluye gentamicina, puede ser pues vancogenta o cloxagenta. ¿Por qué dices que entonces que no ofrecen cobertura frente a gram positivos? Cuidado con esto, cuidado con esto. Esto que estoy poniendo aquí es el manejo global, empírico, grosero de los antibióticos. Si te fijas, cuando tratas una endocarditis empíricamente, porque sabes que es un Staph aureus, pero bueno, pues todavía no tienes muy claros cuáles son sus sensibilidades, etcétera, u otros tipos de Staph, es verdad que puedes combinar cloxagenta o puedes combinar vancogenta. ¿Por qué esa combinación? Porque ya sabes que betalactámico más aminoglucósido aumentan la potencia, son sinérgicos, o vancomicina más aminoglucósido, también hay cierta sinergia antibiótica, pero tú nunca has visto tratar una endocarditis o una posible endocarditis solo con gentamicina. Eso no lo has visto nunca, ni lo vas a encontrar en ninguna guía. ¿Por qué? Porque eso no es lo que tienes que hacer, ¿eh? Lo que cubre fundamentalmente esto de aquí es cloxa o es vanco o similares. Otra cosa es que puedas añadir un aminoglucósido para potenciar ese efecto antibiótico porque son sinérgicos. Y es verdad que los aminoglucósidos algún gram positivo podrían cubrir, pero fundamentalmente la mayor parte de su espectro antimicrobiano está confinado a esto de aquí, a gram negativos. Muy importante ese detalle. Esto es para un manejo global, un manejo empírico general. Nadie trataría un gram positivo solamente con un aminoglucósido sin nada más, salvo que tengas un antibiograma que te confirme sensibilidades. Pero esto es para el manejo grosero, global, para no hacer tonterías. Para eso sirve este esquema, después veremos alguna aplicación práctica. Bien, pues acordaos, aerobios gram negativos, son aminoglucósidos, los meteríamos aquí. ¿Qué más podríamos meter en este vértice? Que en este vértice podríamos añadir un par de cosas más. Aquí podríamos meter el Aztreonam. Ya sabéis que el Aztreonam como antibiótico forma parte de los betalactámicos, tiene un espectro antimicrobiano más bien reducido, se limita solamente a aerobios gram negativos, por eso ocupa esta parte, y junto con estos dos podríamos meter la colistina. La colistina es un antibiótico muy antiguo, un antibiótico que lleva muchas décadas con nosotros, que es mayor en edad que todos nosotros, inclusive más que yo mismo, porque lleva ya más de 4 décadas en el mercado. Es un antibiótico que durante mucho tiempo pues, se dejó de utilizar y al dejarse de utilizar, pues los bichos ya se les olvida este antibiótico. Cuando un antibiótico se utiliza con mucha frecuencia se generan resistencias antimicrobianas porque se van seleccionando cepas resistentes. Si cae en el olvido, cae en el desuso, vuelve a recuperar utilidad, vuelve a ser útil porque las nuevas generaciones de bacterias pues no se acuerdan de él, no tienen resistencias desarrolladas frente a él. De hecho, la colistina se emplea excepcionalmente. Cuando tenemos un bicho que es resistente a otras muchas cosas, pues nos queda una as en la manga que es la colistina, y acordaros que su especialidad son los aerobios gram negativos, por eso ocupa este vértice de aquí. Y por último, ya completamos el triángulo, nos vamos aquí. Hay que pensar en algo que cubra bien anaerobios, que cubra bien aerobios gram negativos, pero que no sea especialmente eficaz contra esto de aquí. No hay ningún antibiótico que cumpla estrictamente ese perfil. El que más se parece a ese perfil podría ser la piperacilina sola, piperacilina sola, sin añadirle ningún inhibidor de las beta-lactamases. Ya sabéis que la piperacilina con frecuencia en clínica se combina con el tazobactam, pero si yo pusiera piperacilina sola,
cubre muy bien esto, cubre muy bien esto, y esto de aquí no tan bien. Por eso, pues, podría ocupar este lado del triángulo. Pero bueno, no es tan clara esa definición, ese ajuste, por eso lo pongo entre paréntesis, pero que sepáis que es lo que más se podría parecer. Y ahora nos vamos al centro del triángulo, que lo voy a poner de otro color. Los que estén en el centro del triángulo van a ser aquellos que cubran todo, que tengan un espectro muy amplio, que ofrezcan cobertura frente a anaerobios, frente a aerobios, sean gram positivos, sean gram negativos, van a merecer este puesto en el centro del triángulo, y los voy a pintar por ello en otro color, en color azul. Cosas de muy amplio espectro. ¿Qué puedo meter ahí? Pues aquí podrías meter betalactámicos más inhibidor de las betalactamasas. Pues, por ejemplo, amoxiclavulánico o ampicilina sulbactam, o como decíamos, piperacilina tazobactam, o alguna cefalosporina más avibactam, que también se puede combinar, etcétera. Pues ahí estarían en el centro del triángulo. Eso ofrece cobertura frente a prácticamente todo. Se puede escapar alguna bacteria, lógicamente, eso ya tienes que estudiarte las excepciones en particular, pero groseramente esto que he pintado ahí pues se cumple. Más cosas que ocuparían el centro del triángulo. Los que terminan en penem, los carbapenémicos, pues los que acaban en penem, imipenem, ertapenem, doripenem, todos esos estarían aquí como grupo. Después, ¿qué más cosas podríamos meter en el centro? Pregunta muy específica. ¿Cuáles piensan en una quinolona que cubra anaerobios? Mira que eso es raro. Las quinolonas no se caracterizan por eso. Las quinolonas hemos dicho que estarían aquí abajo porque no ofrecen buena cobertura frente a anaerobios. Por eso ocupan la base del triángulo y están todo lo lejos posible del vértice de arriba. Pero hay una que sí, hay una que ofrece una cobertura frente a anaerobios que es bastante decente. ¿Cuál es? El moxifloxacino. El moxifloxacino podrías considerarlo de un espectro bastante mayor que sus otras hermanas quinolonas y por eso pues estaría aquí en la parte más central. Y otro antibiótico que podrías meter aquí podría ser la tigeciclina. Pues bien, la tigeciclina tendría una cobertura también bastante amplia, podría tocar los 3 puntos del triángulo y bueno, ya meter más no sería algo demasiado realista. ¿Por qué? No voy a meter tetraciclinas, no voy a meter macrólidos, no voy a meter ningún antibiótico más en concreto. ¿Por qué? Pues porque esto es para el manejo empírico de las cosas. Esto es cuando no sabes qué germen es. Uso práctico de este esquema. Supongamos que te dicen, tengo un paciente que tiene una sepsis cuyo foco parece ser el tracto urinario. ¿Qué combinaciones de antibióticos podría utilizar? Pues piénsalo. Tracto urinario. ¿Qué bichos suelen ser los que producen infecciones en el tracto urinario? Que después se podrá generalizar y hacerte una sepsis, pero ¿qué es lo habitual? En el tracto urinario, ¿qué es lo que suele tener la gente? En la mayoría de las veces va a ser un gram negativo. En el tracto urinario va a haber un gram negativo aerobio, pues del tipo Escherichia coli o similares. Eso es lo más frecuente. Habrá a lo mejor algunas excepciones, habrá gente que tenga otros bichos, pero el común de los mortales cuando tiene una ITU, lo que tienen es E. coli. Entonces, tienes que pensar en algo que trate o cubra bien aquí. Cosas razonables para tratar una ITU o una sepsis generalizada a raíz de una ITU. ¿Podría ser razonable poner Aztreonam? Podría ser razonable. ¿Podría ser razonable usar un aminoglucósido? Podría serlo. O algo de aquí abajo, una quinolona, podría ser razonable. O una cefa de tercera o de cuarta, podría ser razonable, porque cubre aquí. O piperacilina, o algo del centro, podría ser razonable. No sería razonable tener una persona con una sepsis de origen urinario y tratarlo con metronidazol en monoterapia. ¿Por qué? Porque el metronidazol cubre muy bien anaerobios, pero fíjate, este vértice de aquí, que es el que nos interesa cubrir, lo deja completamente descuidado. O tratar una ITU con clindamicina, pues no tendría mucho sentido, porque los bichos más normales son gram negativos y mira dónde está la clinda, en el extremo opuesto. O tratarlo solo con cloxa, cuando todavía no sabemos qué bicho es y lo más probable es que sea un gram negativo. Si yo tengo un antibiograma y un cultivo y sé qué bicho es y a qué es sensible, esto ya no sirve para nada.
Pero antes de que tenga eso, como manejo global, antes de tener resultados de pruebas, etcétera, esto me puede venir muy bien para orientar con qué tratar y sobre todo con qué no tratar. Célebres preguntas en el MIR. Paciente que tiene una ITU y se generaliza en forma de sepsis, hace bacteriemia, etcétera. ¿Cuál de estas 4 pautas no tiene ningún sentido? Te ponen 3 cosas que son razonables y una que no lo es. Pues Clinda, por ejemplo, o Cloxa más metronidazol, descuidando totalmente este vértice. Para eso sirve este triángulo. Cuando ya te sepas esto, ya el siguiente paso ya sería el lógico, decir, bueno, y de estos 4 antibióticos, ¿cuáles sí cubren Pseudomonas aeruginosa? ¿Cuáles no cubren Pseudomonas aeruginosa? ¿Cuál es el tratamiento específico de Stenotrofomonas maltophilia? Esas son cosas que uno se aprende cuando ya se sabe las generalidades, ¿eh? No hay que empezar por lo más específico y por lo más difícil, sino por lo más básico. Otra pregunta que una vez hicieron en el MIR. El cubre empíricamente a un señor que tiene una sepsis de origen abdominal. Piensa. Si alguien tiene una sepsis de origen abdominal, ¿qué bichos estarán implicados? Una sepsis de origen abdominal, pues es lógico pensar que puedan estar implicados anaerobios, eso seguro, van a ser muchas veces polimicrobianas, anaerobios, o también gram negativos, como Escherichia coli y similares, bichos que andan por ahí por el intestino. Entonces, ¿qué pondrías? Algo seguramente del centro podría servir, o a lo mejor combino algo de aquí abajo con metronidazol, por ejemplo, pongo cefotaxima, te cubriría esto de aquí abajo, más metronidazol para cubrir lo de aquí arriba. Hay combinaciones que voy a ver que son razonables, y hay combinaciones que voy a ver que no son razonables. Si yo tengo una sepsis de origen abdominal y todavía no sé qué bicho es, pues no voy a poner Cloxa más metronidazol, porque me dejo descubierto un vértice, y yo sé que la E. coli pues, puede estar participando con gran probabilidad. Entonces, sirve para eso, para no hacer barbaridades. Para eso sirve este triángulo. Fijaros en esta pregunta que estábamos comentando, que es la que ha dado pie al uso de este esquema. El señor de la pregunta nos decían que tenía un tratamiento con amoxiclav por infección urinaria. Al 4.º día del tratamiento empieza con taquipnea, no sé cuánto, si vemos en una placa, en una neumonía, un cuadro muy sugerente de neumonía. Y nos dicen, ¿cuál sería inadecuada? Hemos visto las 3 que sí son razonables y la que no es razonable, la opción número 3 dice, iniciar tratamiento antibiótico empírico con metronidazol. ¿Por qué no es razonable? Este hombre, ¿qué tiene? Una neumonía. ¿Qué antecedente tiene? Una neumonía en un paciente que tiene un ACV que le dejó secuelas, tiene una hemiplegia. Alguien que tiene una neumonía y antecedentes de un cuadro neurológico hace bastante probable que sea una neumonía por aspiración. La gente que tiene antecedentes neurológicos, pues muchas veces degluten mal, hacen microaspiraciones, etcétera, y si tiene aspiraciones o microaspiraciones, pues eso quiere decir, o te están queriendo decir, que posiblemente esa neumonía que tiene haya implicados gérmenes de la flora bucofaríngea, y eso es polimicrobiano. En la boca tenemos de todo. Hay anaerobios, hay aerobios, hay gram positivos, hay gram negativos, y si siembras un cultivo crecen hasta sapos y culebras, porque la flora oral del ser humano es polimicrobiana. Entonces, ¿qué pasa? ¿Te parece razonable a un señor que tiene una neumonía de ese calibre ponerle solamente metronidazol como tratamiento empírico, solo metronidazol, que cubre anaerobios pero que lo demás lo deja totalmente descubierto? Pues no tiene sentido. ¿Qué tendrías que poner? Algo, o bien del centro, o combinar algo de aquí abajo con esto de aquí arriba. Pero lo que no puedes hacer es poner solo metro, porque entonces dejas un gran porcentaje de espectro que hay que cubrir sin cubrir. Entonces, por ese motivo la opción número 3 no es muy razonable. Para eso sirve. Una vez que tengas muy claro este triángulo, el manejo antibiótico general, ya puedes pasar a lo siguiente, pero no os olvidéis de esto, ¿vale? Para no hacer barbaridades, para no equivocarte en cosas groseras. Así que bueno, pues esta pregunta, la opción inadecuada sería la número 3, sería improbable ofrecer una buena cobertura. Vamos a borrar la pizarra y pasamos a la siguiente pregunta. Otra pregunta que vamos a analizar, también con fotografía, es la de las famosas células de Virchow, que a lo mejor a más de uno pues, le puede haber costado un poco el enfrentarse a ella, pero que tenemos que tener más o menos claro teniendo en cuenta las tendencias del Ministerio durante los últimos años. ¿Qué hace el Ministerio cuando pone una pregunta en el MIR? Normalmente, ya os lo he dicho muchas veces, lo que hacen es, cuando el concepto aparece por vez primera,
preguntan algo muy sencillo, algo muy general, y poco a poco lo van explotando y acaban preguntando temas relacionados, cada vez más exigentes, o detalles que a lo mejor ya sobrepasan mucho la dificultad de la primera pregunta que apareció sobre ese capítulo. Así que bueno, pues vamos a esa pregunta sobre esas células de Virchow. Fijaros lo que dice esta pregunta, dice: ¿en cuál de las siguientes entidades aparecen estas células? Y entre las opciones que nos dan está la tuberculosis, está la sarcoidosis, está la lepra, está la histoplasmosis. ¿Qué es lo que sabemos sobre estas 4 enfermedades? ¿Qué es lo que hacen en común? Las 4 que han mencionado aquí pueden producir granulomas, ¿eh? Eso es una cosa que tenemos que tener muy claro. Todo el mundo sabe que la tuberculosis puede dar granulomas, es una de las enfermedades infecciosas que dan granulomas por excelencia. La opción número 2, la sarcoidosis, también lo puede hacer. Lo que ocurre es que hay una diferencia, y esto lo han preguntado muchas veces en el examen. Los granulomas de tuberculosis van a tener necrosis caseosa. Los de sarcoidosis no van a tener necrosis caseosa. Eso es una diferencia crítica entre la 1 y la 2, pero ambas pueden producir granulomas. Después, la opción número 4, la del histoplasma, la histoplasmosis, también puede producir granulomas. De hecho, histológicamente pueden ser hasta indistinguibles de los granulomas de Mycobacterium tuberculosis. Los granulomas de Mycobacterium tuberculosis pueden producir necrosis caseosa y dar células de Langhans, etcétera, que ya hemos comentado en alguna ocasión. Los de la histoplasmosis también. La histoplasmosis se parece bastante a la tuberculosis. Ambas pueden tocar pulmón, ambas van a dar adenopatías, ambas pueden dar calcificaciones, ambas pueden dar granulomas. La diferencia es la epidemiología. Aquí tenemos tuberculosis, en nuestro medio hay tuberculosis. No hay prácticamente, es una rareza encontrar histoplasmosis aquí. ¿Dónde tuvo que ir el último paciente del MIR que padecía histoplasmosis? Había estado en Mississippi, en una cueva que había murciélagos. Acordaos de eso, ¿eh? La histoplasmosis la vas a encontrar más en el continente americano, en Estados Unidos se ve eso, ¿eh? El relacionado típico con murciélagos, eliminan histoplasma a través de sus excrementos, etcétera. Pues eso habría que recordar esa pregunta, pero ambas dan granulomas, en eso es lo que tienen en común. Y cuidado, la opción número 3, la lepra, que por cierto es la respuesta correcta, también puede dar granulomas. Vamos a ver aquí una cuestión. Centrándonos en la lepra puede dar granulomas, pero también puede dar células de Virchow. ¿Qué tiene que ver eso con los granulomas? Pues vamos a verlo a continuación. La lepra en el MIR se ha preguntado poco, pero ¿qué es lo que pasa? Dada la evolución, cada vez preguntan más sobre granulomas, cada vez preguntan más sobre enfermedades que producen esa manifestación histológica. No sería raro que diesen una vuelta de tuerca más y empezasen a afinar con la lepra. La lepra, si te vas a un libro, es dura de estudiar en general. ¿Por qué? Porque hay varios tipos de lepra. Hay una clasificación que si te dicen la lepra dimorfa, que si la lepra tuberculoide, que si la lepra indeterminada, que si la lepra lepromatosa. Vamos a intentar clarificar esto en lo posible. Ya sabéis que la lepra la produce una micobacteria, Mycobacterium lepre, la de Hansen, eso lo sabéis todos. ¿Qué es lo que hay que conocer para que esta pregunta no te resulte difícil de cara al futuro? Ni tampoco el estudio de la lepra. ¿De qué depende tener un tipo de lepra u otra? ¿Por qué tengo una lepra lepromatosa o por qué tengo una lepra tuberculoide? ¿Por qué desarrollo un tipo de lepra u otro? Depende de mi respuesta inmune. Solo de eso, de mi respuesta inmune. Si tengo una buena respuesta inmune, voy a tener un tipo de lepra. Si tengo una mala respuesta inmune, voy a tener otro tipo. Y si tengo una respuesta inmune regular, intermedia, pues tendré una lepra a lo mejor con características de ambos extremos. La pongo con un gráfico para que sea más claro. Buena respuesta inmune. Mala o incluso pésima respuesta inmune. Mala respuesta. Bien. Y entre medias pues habrá alguna posibilidad. Bien. No nos olvidemos, la lepra es una micobacteria. Las micobacterias, igual que Mycobacterium tuberculosis, son bichos que al sistema inmune le cuesta digerir. Tú puedes hacer una buena respuesta frente a ellos, pero ¿en qué consiste esa respuesta? Les digo que son poco digeribles, son indigestos para nuestros macrófagos. ¿Qué hace el sistema inmune cuando se encuentra algo indigesto? Cuando se encuentra algo que no puede eliminar, que no puede digerir adecuadamente, ¿qué es lo que hace? Tiende a aislarlo.
Si yo, por ejemplo, tuviese un cuerpo extraño, un punto de sutura, por ejemplo, de un material no reabsorbible, que no me han quitado después de la cirugía o lo que sea, pues ¿qué se forma ahí? Viene una serie de células que son macrófagos, hacen un pelotón alrededor de ese cuerpo extraño y alrededor se forma una corona de linfocitos que ayudan a esos macrófagos a estar ahí estables y forman una especie de barrera. Eso es un granuloma. ¿Para qué sirve un granuloma? Es una respuesta inmune que sirve para aislar. Eso es lo que hace un granuloma. Si mi sistema inmune está en buen estado, por ejemplo, cuando me enfrento a Mycobacterium tuberculosis o a otras micobacterias, pues ahí están las micobacterias, vienen los macrófagos, las engullen, pero como no las pueden digerir adecuadamente, pues lo que hacen es aislarlas. Viene un macrófago y otro macrófago y otro y otro y otro y otros muchos. ¿Y qué forman? Un pelotón. Este es el centro del granuloma, que ya explicamos en otra pregunta parecida. ¿Cómo se llamaban estas células? Son macrófagos que sufren una especie de transformación morfológica, se pegan unos a otros, empiezan a adherirse entre sí, forman un pelotón, cada uno pues tiene su núcleo y están ahí pegados, y esto se llama, cada una de ellas por separado, estas células se llaman células epitelioides. Se llaman células epitelioides porque recuerdan morfológicamente a las células de ciertos epitelios, tienen un parecido morfológico, por eso se llaman células epitelioides, pero no nos olvidemos que son macrófagos. Son macrófagos que están ahí reunidos, pegados, intentan confinar algo que no pueden eliminar, cuerpo extraño, micobacterias, lo que sea. Y alrededor hay una corona de linfocitos, y esta corona de linfocitos lo que hace es emitir una serie de sustancias, interleuquinas, citoquinas, mensajeros químicos de otra índole, que lo que hacen es que estos macrófagos pues no se suelten, sigan ahí entre sí enganchados y estén confinando aquello que quieran confinar. Bien, pues esta es la estructura básica de un granuloma. Que además me puedo encontrar focos de necrosis caseosa si es una tuberculosis o es una histoplasmosis. Bienvenido sea. Que en el caso de ser una sarcoidosis no hay necrosis caseosa. Bienvenido sea, son preguntas del 1000. Pero tú aquí, no ves bichos, no ves la micobacteria, lo que ves es el resultado de lo que ha sucedido. Aquí ves los macrófagos, la han engullido, ves a los linfocitos, pero no ves a la bacteria como tal. En la lepra tampoco, en la lepra tampoco. Si tengo una buena respuesta inmune frente a Mycobacterium lepre, buena respuesta inmune, voy a confinar a ese Mycobacterium lepre en granulomas. Voy a hacer una respuesta inmune parecida a la que hago frente a la tuberculosis. Por eso, ¿cómo se llamará este tipo de lepra? ¿Cómo se llamará? Lepra tuberculoide, lepra tuberculoide. Lepra tuberculoide porque en ella tengo una buena respuesta inmune, tengo una buena capacidad de luchar contra Mycobacterium lepre y por eso lo puedo confinar en el interior de granulomas. Y en un corte histológico, en una preparación de anatomía patológica, no voy a ver a Mycobacterium lepre, o va a ser excepcional que vea uno en un granuloma, porque está confinado, hay buena respuesta, está muy limitado dentro de esa estructura, entonces no se va a ver. ¿Qué pasa si estoy en el polo opuesto? Tengo una respuesta inmune lamentable frente a Mycobacterium lepre. No todos tenemos la misma respuesta inmune frente a todos los bichos que existen, Hay tendencias, hay personas más vulnerables a unas cosas que a otras. Si yo tengo una respuesta inmune muy pobre frente a Mycobacterium lepre, no voy a ser capaz de hacer granuloma, ni en sueños, no voy a ser capaz de confinarlo, ni nada de eso. Va a venir mi pobre macrófago y se va a comer como pueda al Mycobacterium lepre. Se come uno, se come otro, pero es impotente ante él. Lo que hace es comerse muchos. Esto es un macrófago. Pintar. Esto es un solo macrófago. Un solo macrófago. No es como aquí, que tienen capacidad para ponerse de acuerdo entre sí, para fusionarse, para rodearse de linfocitos y formar como una barricada para que ni salga ni entre nadie. No, aquí no va a ocurrir así. Aquí, si tengo una mala respuesta, lo que vamos a tener es un macrófago, de su núcleo, y ese macrófago pues se va a comer todos los Mycobacterium lepre que pueda. Bueno, pues los va a encerrar en vacuolas. Fijaros que me estoy molestando en pintar mucha vacuola. Por algo será.
Es un macrófago cuyo citoplasma está lleno de vacuolas. Tiene un aspecto como espumoso ese macrófago. Y dentro de esas vacuolas, lo que está metiendo, y esto lo pinto de color rojo para distinguirlo, dentro de esas vacuolas hay bacilos. Este es el bicho de la lepra, Mycobacterium leprae. Dentro de esas vacuolas, en el citoplasma de este macrófago, se ven. Puedo ver los bacilos. Bueno, pues esto que acabo de pintar, mala respuesta inmune frente a Mycobacterium leprae, se llama célula de Virchow. Esa es la famosa célula de Virchow. Es un granuloma, lo que traduce una buena respuesta, es una célula de Virchow, lo que traduce una mala respuesta por parte del huésped, por parte de la persona que se ha infectado. Esta es la célula de Virchow. Y eso es lo que se ve en la fotografía de la pregunta. ¿Qué veis ahí? Un macrófago con un citoplasma más o menos vacuolado, pero lo que llama la atención es que dentro de ese macrófago veo bichos, veo muchos bichos. Bueno, pues esos bichos son Mycobacterium leprae, mala respuesta inmune, célula de Virchow. ¿Qué sucede aquí? ¿La lepra puede hacer granulomas? Por supuesto, pero también puede no hacerlos, depende de mi capacidad inmunológica, y cuando no los hace, porque no soy capaz, lo que hablamos, mala respuesta inmune, es de lepra lepromatosa. Lepra lepromatosa. Bien, ahora veremos esto cómo se traduce clínicamente, pero desde el punto de vista histológico, que es lo que parece que al Ministerio le está gustando preguntar, acordaos, la lepra puede hacer esto, como otras enfermedades granulomatosas, pero también podría hacer esto. De las 4 opciones que nos dan en esa pregunta, célula de Virchow no lo encuentras más que en la lepra, por ese motivo. Son macrófagos espumosos llenos de micobacterias, Mycobacterium leprae, en este caso, que si las tiño, pues las vería como ácido alcohol resistentes, porque son micobacterias, igual que tuberculosis y el complejo MAI y todo aquello, ácido alcohol resistentes. Bien, pues esta sería una lepra lepromatosa, esta sería otra lepra tuberculoide, buena respuesta, mala respuesta. ¿Y qué pasa si tengo un sistema inmune mediocre? Ni hace una buena respuesta, ni tampoco una respuesta pésima, porque tendrás una lepra intermedia, o borderline, que llaman en algunos libros. Bueno, pues esa lepra intermedia, esa lepra borderline, pues, ¿qué quiere decir? Que verás histológicamente, pues verás estructuras granulomatosas, pero también puedes ver bacilos, algún bacilo suelto, alguna célula de estas por ahí, características histológicas híbridas entre ambos extremos de la lepra, es una lepra intermedia. Luego ya, si te vas a los libros, te puedes encontrar ahí, también existe la lepra indiferenciada. Pues la lepra indiferenciada es aquella en la que no vemos ninguna de estas 3 cosas. Lo que vemos es una respuesta inflamatoria inespecífica, que sabemos que es lepra, pero que no es un patrón que recuerde a nada de esto. Va a haber un infiltrado inflamatorio, pero que no tiene especificidad, no es algo que podamos englobar en ninguna de estas 3 categorías. Olvidaros de esa. Lo que te pueden preguntar es, o esta, buena respuesta, lepra tuberculoide, o esta, mala respuesta, lepra lepromatosa. Desde el punto de vista clínico, por si lo preguntasen, esto podría caer en la asignatura de dermatología. No creo, los dermatólogos no vemos lepra. Vamos a ver, a veces sí, pero es muy raro. Yo solo he visto un caso de lepra, he visto un caso de lepra en todos los años, desde el 2003 que empecé 2004 que empecé la residencia hasta ahora, 2019, en 15 años, he visto un solo caso de lepra. Es una cosa que para nosotros es excepcional. A lo mejor los de infecciosas sí les puede interesar más poner esta pregunta, porque además son gente que estudia mucho, son gente que está muy versada en todo el tema microbiológico. Sería más esperable encontrarte eso en el bloque de infecciosas que en el de derma. Y si te preguntan las características clínicas, recuerda solamente esto que te voy a contar. Lepra tuberculoide. Estos granulomas, atención a esto, estos granulomas tienen tendencia a ubicarse cerca de los nervios. Si estos granulomas están cerca de los nervios, por tanto pueden afectar nervios, nervio periférico, etcétera, ¿qué es lo que va a predominar? ¿Qué es lo típico de la lepra tuberculoide? Anestesia. Anestesia. Te vas a encontrar manchas blancas, máculas hipocrómicas, si lo quieres decir más finamente, anestésicas. Solo tienes que recordar eso, máculas hipocrómicas anestésicas. Eso es el dato típico clínico de la lepra tuberculoide. Una vez se preguntó hace ya muchos años en el MIR.
Pero ya digo que esto podría resucitar a raíz de los granulomas, paralelamente irte a esto de aquí, que se les ocurra acordarse de esto. Máculas hipocrómicas anestésicas. Otro extremo, lepra lepromatosa. Pues esta es la imagen típica que aparece en todos los libros, algún esquema. Esta ilustración aquí te muestra la cara típica de un paciente con lepra lepromatosa. Esos lepromas que aparecen en superficie cutánea, que le confiere esta expresión, esto que llaman la facies leonina, esa depilación de la cola de las cejas, esta fototípica característica, esto sería más de la lepra lepromatosa. En la lepra lepromatosa, como no tengo capacidad apenas o ninguna de hacer granulomas, la afectación neurológica, esa anestesia cutánea, etcétera, va a ser más tardía. Eso va a ocurrir más tarde. Sí que me puedo encontrar estas deformidades con más probabilidad. Así que acordaos de esta imagen, la lepra lepromatosa. Lo otro que he dicho es la lepra tuberculoide y poco más voy a contar sobre esto. Una pregunta interesante sería anticiparse a los deseos de sus majestades del Ministerio de Sanidad, por si acaso se inspirasen. Bueno, pues nada más. Nos olvidamos de esta pregunta, espero que esto quede claro. Y por cierto, en relación con ella, tenemos otra en este simulacro que dice así. Son microorganismos ácido-alcohol resistentes, todos los siguientes excepto. Y entre las opciones aparece Nocardia especies, no especifican cuál, Nocardia como grupo. La opción número 2 nos habla de Rhodococcus equi, la opción número 3, micobacterias en general, la opción número 4, E. faecium. ¿Qué es ese punto? Enterococcus, enterococo, Enterococcus faecium, no Enterobacter, cuidado, Enterobacter, eso es otra cosa distinta, Enterobacter es un gran negativo, no, Enterococcus faecium. Bien, vamos a ver aquí. De estas hay que saber algunas cosas. Tienes que saber, y todo el mundo sabéis, más que de sobra, que las micobacterias son bacilos ácido-alcohol resistentes, hasta ahí podíamos llegar, eso lo sabéis todos, me da igual si es Mycobacterium tuberculosis, o lepre, o el complejo MAI, o Mycobacterium marinum, esas cosas, micobacterias en general. Pero cuidado con la 1, Nocardia, eso hay que sabérselo. Nocardia es débilmente ácido-alcohol resistente, pero también es ácido-alcohol resistente, y esto lo tienes que recordar. Nocardia, una nocardiosis no la padece todo el que quiere, sino el que puede. Para padecer una nocardiosis suele encontrarte algún antecedente peculiar, antecedentes de inmunosupresión, o un tomador de corticoides, o cosas de esas. Y el esquema mental que tienes que recordar de la nocardia es este. Gráficamente, esta es la nocardiosis, por lo menos para el MIR. Esto es lo que hace nocardia. Esto que estoy pintando, creo que está claro dentro de mis limitaciones, pero bueno, son 2 pulmones, un cerebro. ¿Qué hace nocardia? ¿Qué le gusta hacer a nocardia? ¿O qué dicen los libros que típicamente hace nocardia? Porque luego en el día a día muchas veces pues no se cumplen los esquemas exactos, pero teóricamente esta es la obra de nocardia, esto es lo que le gusta. Abscesos múltiples, pulmonares y cerebrales a la vez. Esto es lo que hace nocardia. Cuando a mí me dicen nocardia, pienso en esto, pienso en inmunosupresión y pienso, y esto lo han preguntado en el MIR, que el tratamiento es con sulfamidas. Por lo menos generalmente es lo que se suele emplear. Da igual que nocardia sea, nocardia asteroides, nocardia brasiliensis, nocardia farcinica, nocardia la que te dé la gana. Nocardia a secas, eso es lo que te preguntan, por eso han puesto nocardia especies para que no te líes. Pero sí, nocardia es ácido-alcohol resistente. Y Rhodococcus equi, esa no te puedes olvidar. Esa en el MIR es un plato que es posible que lo sirvan este año, o los siguientes. ¿Por qué? Porque es un tema muy explotado, ya en infecciosas están cansados de preguntar siempre lo mismo y de vez en cuando innovan. Así que vamos a ver, Rhodococcus equi, y esto ya lo comentamos en otro simulacro, ¿qué es lo que hay que recordar de él? Equi, equino, equino, relacionado con el ganado equino. Puede aparecer en la pregunta un pony, un caballo, el rucio, el burro de Sancho Panza, algo así puede aparecer. El paciente, ¿qué va a tener? ¿Tiene algún lustre especial el paciente que padece una rhodococcosis? Generalmente VIH, un VIH ya con cierto grado de inmunosupresión y clínicamente se parece mucho a una tuberculosis.
también afecta a pulmón, también puede dar el focos de necrosis en los pulmones, se puede parecer bastante, es ácido de alcohol resistente también. Sin embargo, claro, cuando ya cultivas para micobacterias, selectivamente te vas a encontrar que no funciona, vamos, no crece micobacterias porque no es una micobacteria. Rhodococcus equi es ácido de alcohol resistente, pero no es una micobacteria. ¿Y cuál es su tratamiento? Insisto, clínicamente se parece mucho, pero el tratamiento es totalmente distinto, claro. Suele combinarse un macrólido más vancomicina, se puede hacer esa combinación, hay otras combinaciones posibles, pero generalmente va a aparecer, dentro de que existen múltiples tratamientos posibles, va a haber un macrólido como respuesta, seguramente. Macrólido eritro más vancomicina, eso es lo que te van a hacer, van a poner un macrólido seguro y lo otro pues, puede ser variable. Bueno, pues nada más sobre Rhodococcus equi. Esto es lo que decía que es el segundo paso. Primero te aprendes el manejo general y después ya cosas más específicas como esta o como esa pregunta que aparece en este simulacro también, que si cuál de estos bichos o cuál de estos antibióticos no cubren bien Pseudomonas aeruginosa. Pues ese tipo de preguntas es cuando ya tienes muy claro el manejo global. Así que bueno, pues aquí la pregunta 62, la opción número... Bueno, pregunta 62 es en el orden original que yo tengo, puede haber cambiado. Pregunta a la que haya salido en el subtítulo. Acordaos, Enterococcus faecium, eso es una bacteria muy poco noble. Ser ácido alcohol resistente, si eres una bacteria, es ácido alcohol resistente, eso te hace excepcional. Es como haber nacido con un título nobiliario. Hay muy pocas y normalmente sabemos cuáles son. Enterococcus faecium, fíjate el apellido que tiene, faecium, como su primo el Enterococcus fecalis, faecium, fecalis, en latín suena mucho más elegante, pero en castellano te están queriendo decir el enterococo de la caca. Un señor que se apellida de la caca no puede tener un título nobiliario entre las bacterias, no puede ser ácido alcohol resistente, ni va a crecer en un cultivo con un nombre propio, nada de eso, Así que acordaos la opción número 4, Enterococcus faecium, aunque a él le gustaría, no tiene esa capa, ni esa corona, ni viste con esos trajes como ácido alcohol resistente, esas tinciones especiales, no, es una bacteria normal y corriente que vive en el intestino, por no decir otro lugar, que es parecido. Así que nada, la 4 sería, esa es la que sobra en este grupo. Y fijaros en esta otra pregunta, también de enfermedades infecciosas, es un caso clínico, nos dicen que es un paciente de 35 años, que no tiene ningún antecedente de interés, salvo que es motero, y muy motero. Es motero hasta el punto que una vez pues, tuvo un accidente, perdió el bazo, pero aún así no ha perdido su afición por las motos y ha decidido irse a Estados Unidos. Y si se va a Estados Unidos, seguro que es por algo. Siempre que en el MIR alguien tiene una afición, la que sea, o un trabajo, el que sea, o viaja a alguna parte, casi siempre tiene importancia para el diagnóstico. Se ha ido a Estados Unidos a hacer una cosa que se llama la Ruta 66. El que sea muy aficionado al tema de las motos, pues sabrá la trayectoria que es desde Chicago hasta la costa oeste, es un trayecto larguísimo. Y en todos esos días que habrá estado allí haciendo esa famosa Ruta 66, habrá tenido tiempo para conocer Estados Unidos y también algunos bichos que hay allí y que no hay aquí. Y por eso le han mandado a Estados Unidos en esta pregunta. Casi siempre tiene importancia. La gente que va a Estados Unidos en el MIR no es para visitar ciudades ni para practicar inglés, no, es para infectarse de cosas que allí tienen y aquí no. El que se fue a Mississippi a esa histoplasmosis que trajo, etcétera, es una cosa que también puede pasarle a este paciente. Lo que ocurre es que aquí, si no tiene bazo, no tener bazo no te predispone en especial a la histoplasmosis. De hecho, una persona sana puede tener histoplasmosis, cuidado con eso. Tener una histoplasmosis, el bicho que antes decíamos que se puede parecer a la tuberculosis, que también sabe hacer granulomas, etcétera, puede ser perfectamente un inmunocompetente. Puede afectar a un inmunocompetente, no es como micobacteria en tuberculosis, que por poder también puede tocar a un inmunocompetente, pero si estás inmunosuprimido tienes muchas más probabilidades. Histoplasma capsulatum puede afectar a un inmunocompetente sin problema. Aquí no estamos hablando de este bicho, Este señor tiene una esplenectomía y hay una serie de bichos que estás predispuesto si tienes una esplenectomía. Y si te vas allá a Estados Unidos y te dicen que además el paciente tiene, fijaros, 10 gramos de hemoglobina y reticulocitos aumentados y bilirrubina indirecta aumentada y tiene picos de fiebre, una fiebre que va y viene, vamos a ver.
Alguien que tiene este cuadro, una fiebre que va y viene, con unos datos analíticos sugerentes de anemia hemolítica, ¿qué pensarías? Sobre todo cuando ya al final, que este es el remate, te dicen, tiene glóbulos rojos microcíticos con hematozoarios. ¿Qué es un hematozoario? Te lo explican. Parásitos dentro de los hematíes. Piénsalo. ¿Qué es eso? ¿Cuál es el bicho más famoso del MIR que te traen parásitos dentro de los hematíes? Y se ha preguntado 40 veces, y esto no lo puede fallar. El paludismo. Plasmodium hace eso, pero cuidado, si quieren que sea un paludismo, el paciente viene de Tanzania, o viene de Kenia, o viene de un safari, o viene de otros sitios. Si quieren que tenga una babesia, y esa es la clave de esta pregunta, si quieren que tenga una babesia, te lo van a traer o bien de Estados Unidos o bien del centro de Europa. También en el este de Europa lo puedes encontrar. En nuestro medio pues no hay babesia, pero sin embargo allí en estos sitios que he dicho sí que hay babesia. Y acordaos, la babesia, para contagiarte de ella, ¿qué hace falta? Normalmente te van a contar un medio rural. Este señor se acaba de cruzar medio país en moto, seguramente habrá estado en contacto con poblaciones rurales porque para infectarte de babesia requieres un vector, que es una garrapata. Bien, como el paludismo también requiere un vector. El paludismo es un mosquito que se llama Anopheles. Bueno, pues acordaos, en la babesia es una garrapata. Se parece mucho al paludismo, lo que cambia es la procedencia del paciente, viene de otro lugar, Estados Unidos o centro de Europa. Así que bueno, aquí, sabiendo eso, la duda razonable sería entre la 1 y la 2, la procedencia te saca de toda duda, viene de Estados Unidos, respuesta correcta la 2, Babesia microti. Cuidado con la opción número 3, Bartonella henselae, espero que nadie haya marcado eso, Bartonella henselae en el MIR cuando lo preguntan ¿para qué es? ¿Qué puede hacer Bartonella henselae? Enfermedad por arañazo de gato, ¿y eso cómo se manifiesta? Una adenopatía en alguien que tiene un gato. No te va a decir a lo mejor manifiestamente que el gato me ha arañado. El gato, todo el que tiene gato, de vez en cuando se lleva un arañazo. Minúsculo, microscópico, pues porque al tocar al animal o jugar con él, o asearlo, cambiarle la arena, esas cosas, pues el bicho tiene uñas y de vez en cuando pues te araña, aunque sea una cosa que es minúscula. Quien tiene gato está acostumbrado de vez en cuando a sufrir algún pequeño arañazo por parte del gato, igual que quien tiene lagartos, pues hay ciertas especies que tienen garras, inclusive el nuestro, y cuando le vas a tocar tal, pues, sin intención de hacerte daño, pero muchas veces pues te araña. Es normal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Adenopatía en alguien que tiene un gato. No te van a decir, me ha arañado el gato textualmente. Eso es enfermedad por arañazo de gato. Y es autolimitada y ya está, y se quita sola. ¿Qué cosas serias puede hacer Bartonella henselae? Ya en pacientes inmunosuprimidos puede producir esa famosa angiomatosis bacilar. La angiomatosis bacilar se parece un poquito al sarcoma de Kaposi, da manchas rojo-vinosas, típico en pacientes VIH, etc. También puede producir un cuadro que se llama peliosis hepática, son como lagos sanguíneos, lagos como venosos dentro del parénquima hepático, también eso puede ser obra de la Bartonella henselae. No hay que ir a Estados Unidos para tener Bartonella henselae, eso lo puedes tener aquí. La cuestión es qué antecedentes tienes tú, eso es lo que te da probabilidades. Acordaos, inmunosupresión. Y por último aquí aparece la respuesta número 4, Leishmania infantum. Esto a lo mejor alguno puede haber recordado, pues esto es un parásito, pero cuidado, cuidado. Leishmania, ¿te lo vas a encontrar dentro de los hematíes? Vamos a ver unas fotos. Esto que estáis viendo es un parásito intraeritrocitario. ¿Cuál es? Tú, ante la duda, cuando veas en el MIR una foto de un parásito intraeritrocitario, ante la duda di que es un paludismo. Y esto efectivamente es un paludismo. No os voy a decir cuál es, me da igual. Plasmodium, el apellido que sea, es un paludismo. Dentro de los diferentes tipos de Plasmodium hay uno especial, que es este. Y esta forma que tiene, esta forma de plátano, esto, ¿qué Plasmodium es? ¿Cuál es el Plasmodium que tiene esta morfología? Si lo viese en una preparación histológica, ¿cuál es este? Hay que saber reconocerlo porque el MIR tiene fotos. Falciparum, Falciparum. ¿Qué quiere decir falciparum? ¿Qué quiere decir falciforme? Falci, falcis es hoz en latín. Entonces, esto que veis aquí, que tiene forma de hoz, bueno, pues
para mí en forma de plátano, que viene a ser parecido, Plasmodium falciparum, falci, acordaos, forma de hoz, forma de plátano, hay que saber reconocerlo. Y esto que veis aquí también es intraeritrocitario, pero esto ya no es un Plasmodium, esto es una babesia. ¿Y qué es lo que llama la atención? ¿Qué es lo que tienes que reconocer en una foto del MIR si apareciese de una babesia? Que da inclusiones intrahemáticas, intraeritrocitarias, en cruz de Malta, en forma de cruz de Malta. Muy importante recordar esta foto, que te van a preguntar de la babesia. Es un cuadro parecido a un paludismo, fiebre que va y viene, hemólisis, etcétera. Cambia la procedencia y cambia la morfología si me lo muestran como foto. Esto que veis aquí, esto ya es otra historia. Esto es una leishmania. Fijaros que la leishmania también tiene el hábito de meterse dentro de una célula. Aquí estoy viendo la leishmania dentro de una célula. Pero la leishmania no se mete dentro de los eritrocitos, dentro de los hematíes. Se mete dentro, o lo puedes ver dentro de los macrófagos. Un histiocito lleno de leishmania, esta es la foto típica, aquí lo veis. Una cosa además muy peculiar, fijaros, lo digo por si acaso se animasen infecciosos a poner alguna foto de leishmania, y fijaos que estas son fotos ya muy exigentes las que estamos viendo en este simulacro, pero es que el Ministerio se está volviendo cada vez peor en ese sentido. Aquí tenemos nuestro macrófago que se acaba de poner ciego a leishmanias. Bueno, pues este es su núcleo, esto es suyo. Este macrófago que acaba de engullir leishmania, pues nos vamos a encontrar una serie de vacuolas que están llenas de leishmania. Ahí está. Y si yo me fijo en esas leishmanias que tiene dentro, y voy a pintar el detalle en un par de ellas nada más, la leishmania, la reconozco, tiene su núcleo, estas células tienen su núcleo, y aparte de su núcleo tienen otra inclusión en citoplasma, que es esta pequeñita que estoy pintando, que se llama kinetoplasto o cinetoplasto. Eso es lo típico de la leishmania, va a estar dentro de un macrófago y si me fijo en esas inclusiones tiene su núcleo también y un detalle morfológico que es el kinetoplasto. Esto lo tiene leishmania y algunos bichos relacionados con leishmania. Por ejemplo, Trypanosoma, Trypanosoma cruzi, por ejemplo, Trypanosoma brucei, que sabéis los agentes causales. ¿Qué hace Trypanosoma cruzi? ¿Cuál es el cuadro que produce Trypanosoma cruzi? La enfermedad de Chagas, Trypanosomiasis americana. Otros tripanosomas, los de la enfermedad del sueño, Trypanosomiasis africana. Bueno, pues tanto los tripanosomas como leishmania, esto es muy típica esta foto porque en nuestro medio sí que tenemos leishmania, acordaos, tiene su núcleo, tiene su kinetoplasto. Fijaros en esta fotografía, fijaros con detalle, aquí sí que se puede ver, se ve perfectamente, si lo sabes, si lo conoces, si te lo han contado para que te fijes en el detalle, así es como te vas a dar cuenta de que esto es leishmania seguramente, su núcleo, su kinetoplasto, su núcleo, su kinetoplasto, cada una de las que veis dentro del macrófago. Acordaos, leishmania no se mete dentro de los hematíes. ¿Por qué tener una esplenectomía me predispone a Plasmodium o me predispone a babesia? Muy sencillo. Estos bichos viajan dentro de esos hematíes. ¿Para qué sirve el bazo? Pues entre otras cosas lo que hace el bazo es retirar del torrente sanguíneo y eliminar aquellos hematíes que sean deformes, que estén envejecidos, que ya no sirvan para nada, o también aquellos hematíes que, por lo que sea, pues tengan un bicho dentro que está deformándolos y por tanto pues los hace extraños para el bazo, y el bazo se los carga. Si yo no tengo bazo, ¿qué va a pasar? Pues que van a circular en mi sangre con más alegría, en más cantidad, esos hematíes llenos de bichos y por tanto pues voy a padecer una enfermedad seguramente peor. Por eso babesia, por eso Plasmodium, te pueden contar que el paciente tiene esa esplenectomía hecha. Bueno, pues nada más. Con respecto a esta pregunta, lo que tiene es, como decíamos, la opción número 2, babesia microti. Y bueno, ya está bien sobre este tema, ya vale de hablar de bichos, borro la pizarra y pasamos a un tema totalmente diferente.